Estamos en el capítulo 6 de Hechos. El día de hoy nos corresponde predicar el capítulo 6 de Hechos. Lo leímos en el transcurso del culto. Y vemos en el capítulo 6 de Hechos que la iglesia sigue creciendo. ¿Cuántos miembros contabilizados llevamos hasta ahorita, hermanos, desde Hechos capítulo 1 hasta ahora? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que llevamos contabilizados en la predicación que yo di la última vez? Yo les dije cuántos se habían integrado a la iglesia. ¿Alguien se acuerda? Empezamos con 120. Ahí les va. Empezamos con 120, después fueron como 3,000 personas y la última predicación en Hechos 4 fue de casi 5,000 personas. Así es que llevamos 8,120. ¿Alguien se acercó a la cifra? Sí. Ah, muy bien, hermana. Muchas gracias. Felicidades. Muy bien, 8,120. Quiero decirles que han pasado por lo menos 30 años desde la ascensión de Jesucristo hasta este pasaje de capítulo 6 de Hechos. La iglesia sigue creciendo, y así como crece una iglesia, y así como crece una obra, hay más necesidades y también hay problemas. Entre más grande sea una iglesia, hay más necesidades, hay más necesidad de atender a más personas, hay más problemas, y desafortunadamente, hermanos, también hay conflictos. Y muchos de los conflictos, desafortunadamente, empiezan en casa. Muchos conflictos por un pequeño detalle en casa causan problemas que a veces trascienden y afectan en la vida de la iglesia. Y aquí ese no fue la diferencia en la iglesia que estaba creciendo. Que si a mí no me gusta este color verdecito, yo quiero un azulito, y nada más porque yo quiero un azulito ya me enojé y ahí se berrinche y ya me quiero ir de la iglesia porque a mí no me gusta el verdecito. Son problemas domésticos internos que aparentemente son muy sencillos, pero llegan a afectar. Y esto pasó en la iglesia que estaba empezando, que ya tenía 30 años, ¿no?, de haberse establecido. Y el problema también es un problema que surge en la vida cotidiana, y que es un problema que también surge al interior de muchas iglesias, y que es la murmuración. La murmuración. Surge la murmuración por parte de los griegos contra los hebreos. Sabemos que los judíos que está hablando de la escritura, nombrados como griegos y como hebreos, eran igual judíos, pero por haberse en la diáspora, haberse esparcido, ellos habían adquirido el idioma griego en ese periodo de la diáspora, cuando se esparcieron. Entonces, por eso unos eran conocidos como griegos, otros eran conocidos como hebreos, pero todos eran judíos. Desafortunadamente, hubo esta murmuración dentro de la misma iglesia, los mismos congregantes, y ese es un problema que tenemos muy frecuentemente al interior de nuestras congregaciones. El hecho es que por un pequeño problema doméstico, un problema interno, fue afectada la predicación o el ministerio. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema que se presentó? La distribución de los bienes comunes. Recuerden que cuando los cristianos empezaron a reunirse, a congregarse, a vivir en comunidad, venían sus propiedades, venían todo en común, y había encargado los mismos discípulos, los mismos apóstoles, eran los encargados de distribuir la ayuda entre los más necesitados. Pero este trabajo, conforme fue creciendo la iglesia, lo sobrepasó, y entonces o se dedicaban a predicar y a orar, o se dedicaban a administrar. Y entonces ellos dijeron, no es justo que nos dediquemos a administrar y que estemos perdiendo tiempo en administrar, y que dediquemos
menos tiempo a la predicación. Y los que trabajan en administración, ¿saben cuánto absorbe el trabajo de administrar? ¿En cualquier sentido? Administrar bienes, talentos, dinero, tiempo. A veces los que estamos retirados del trabajo, a veces algunos piensan que tenemos todo el tiempo del mundo, pero también tenemos que administrar nuestro tiempo, hermanos, porque es difícil administrar siempre. Entonces, ese era el problema doméstico de la administración, y que unos cristianos se sentían menos atendidos que los demás. Entonces hablaron con los apóstoles para mostrarles su inconformidad. Entonces los 12, los que se habían constituido, 12, recuerdan que hubo un sustituto de Judas, ¿verdad? ¿Cómo se llamó su sustituto? Matías, ¿verdad? Matías. Y entonces ya estaban otra vez los 12 y convocan al resto de los discípulos. Cuando la Escritura dice el resto de los discípulos, es que también el liderazgo había crecido. Ya no nada más eran los apóstoles y los congregantes, ¿no? O los seguidores, sino que ya había también crecido el número de los discípulos. Así lo dice literalmente, ¿no? El verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos más que seguidores, los discípulos se habían crecido ya también. Y eso lo vamos a mencionar también más adelante, pero convocan al resto de los discípulos y les piden, ¿verdad? Los 12 convocan al resto de los discípulos y consideran que con 7 varones, con 7 hombres que elijan es suficiente para cubrir la necesidad en ese tiempo, en esa iglesia, de Jerusalén, que era la iglesia que estaba creciendo. Con 7 personas era suficiente para suplir la necesidad. ¿Cómo dice el título ahí arriba de la lectura de Hechos? Elección de 7 diáconos. Elección de los diáconos. ¿Y en qué parte del pasaje dice la palabra diáconos? ¿En qué verso? Ninguno. ¿Y entonces por qué dice ahí elección de los diáconos? Bueno, porque se consideraba a los que estaban al servicio de la iglesia. En la iglesia inicial se les empezó a llamar diáconos. Ahorita vamos a ver la cita en Timoteo, pero yo quería resaltar un poquito eso que me llamó la atención a mí cuando vi el pasaje. Dice elección de los diáconos, pero ahí nunca dice que eran diáconos, ¿no? Bueno, dice que los que sirven en la iglesia se les llama diáconos, y también por tradición en la iglesia, a partir de esas fechas se les empezó a llamar diáconos, y también hubo obispos también, ahorita vamos a verlo. Pero bueno, entonces, con 7 es suficiente. Una segunda predicación, y bueno, fue un estudio más bien, y nos decían a varios que estábamos ahí, ¿cuál es el tamaño ideal de una iglesia? ¿Cuál es el tamaño ideal de una iglesia? Hablando de que un pastor pueda atender a una iglesia o que pueda ser administrada a una iglesia. Eso lo recibió en un taller sobre plantación de iglesias, y ellos nos decían, una iglesia más o menos de alrededor de 200 miembros es una iglesia que puede ser atendida bien, que puede ser dirigida bien, que puede ser administrada bien. Más de 200 miembros ya pues es mejor pues abrir otra iglesia, ¿no? Y tener a lo mejor iglesias hermanas, pero que sean también administradas. Ese es un número que algunos hermanos han sacado, ¿no? De la experiencia. El hecho es que si es una iglesia muy numerosa, pues es más difícil dirigirla, administrarla. Pero bueno, esa iglesia, esa congregación, necesitaban los 12 apóstoles más 7. Los 7 ya la armaban, ¿no? Para administrar. Y entonces, algo muy importante, hermanos, la tarea de servir las mesas
era igual de importante que predicar la palabra. La tarea de escribir las mesas no era una tarea que se le asignaba a cualquier persona o a cualquier miembro de la congregación o de la comunidad. Tenían que reunirse otros requisitos y sobre eso vamos a hablar. Y vamos a dividir el pasaje en dos partes, del 1 al 7, los requisitos para servir en la iglesia, y del 7 al final, específicamente sobre Esteban, pero también relacionando los requisitos que él tuvo que llenar para servir en él. Pero bueno, estábamos en que era muy importante servir a las mesas, era una tarea que quizás hoy en día consideramos secundaria, quizás hoy en día consideramos menos importante, pero que era muy necesario para este puesto, para esta actividad, reunir los mismos requisitos que para servir. Los varones que ocuparan estos puestos debían reunir los mismos requisitos de los que iban a predicar también, debían de reunir los mismos requisitos. Ahora, Dios no hace acepción de personas, hermanos, en cuanto a la salvación. Dios no hace acepción de personas. Dice Romanos 1:16, o sea, de memoria, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. A judío primeramente, también aquí dice el pasaje, pero el Evangelio y la salvación es para todos. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero en el ministerio, en el servicio a Dios, sí hay que reunir algunos requisitos. Un pasaje de las cartas paulinas es no un neófito. Hoy lo vamos a ver, los requisitos de los obispos y los diáconos, pero a lo que voy es que para el ministerio, hermanos, sí tenemos que tener cuidado, tenemos que tener responsabilidad más que nada delante de Dios. Es algo serio, es algo importante que debemos tomar en cuenta. Al principio de la iglesia, cuando se escogió al sucesor de Judas, pues la iglesia se estaba organizando, estaba empezando, y entonces no pidieron muchos requisitos para el sucesor de Judas. Pidieron 2 requisitos nada más. ¿Se acuerdan cuáles son? Los 2 requisitos para elegir al sucesor de Judas era: uno, que hubiera estado junto con los discípulos y con sus seguidores el tiempo que estuvo Jesús con ellos. Ese era un requisito. Y el segundo requisito era que hubiera sido testigo de su ascensión, de su resurrección, de su ascensión, que hubiera sido testigo, que hubiera estado con ellos. Es decir, que hubieran tenido la misma formación que ellos, la misma enseñanza que ellos, y que además tuvieran la misma fe y esperanza que ellos. Ese fue el requisito para elegir al sucesor de Judas. Pero ahora ya pasaron 30 años, ya se organizaron mejor, ya tienen más experiencia, y eso sucede no solamente sucede a ellos, también sucede en el campo pastoral, en el campo ministerial, en la vida de una iglesia. ¿Cuántos años tiene esta iglesia? 105, 106. ¿No? Un chorro de años. Y hemos aprendido sobre la marcha, y ahora tenemos ciertas formas ya, porque hemos aprendido sobre la marcha y tenemos experiencia, sabemos qué funciona y qué no funciona, y qué funciona mejor, y qué nos ayuda y qué no nos ayuda. Ellos aprendieron sobre la marcha, y entonces extendieron los requisitos. Los requisitos eran más, ya no nada más era que hubieran andado con Jesucristo, que aparte era difícil porque ya habían pasado muchos años, era difícil que alguien más tuviera esos requisitos. A lo mejor quizás muy viejitos, quizás sí, pero bueno, los requisitos para elegir a los que iban a servir en las mesas eran los siguientes, y están en el pasaje que leímos ahí en Hechos 6. Número uno del requisito. Llenar el Espíritu Santo. No, para elegir a los diáconos. Ahí en el pasaje, ¿cuál era? Buen testimonio. Aún en la iglesia que estaba iniciando, era muy necesario que los primeros cristianos tuvieran gracia para con los de afuera o los inconversos, a fin de que vieran cómo era su comunidad
comunidad, cómo eran los cristianos, qué vida llevaban, qué reflejaban. Entonces, el primer requisito para elegir a un servidor de las mesas, o un diácono, era buen testimonio. ¿Eso aplica hoy en día todavía? Sí aplica. Para elegir a alguien tiene que ser de buen testimonio. Número 2, segundo requisito, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Nosotros creemos y predicamos y enseñamos que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos sellados por el Espíritu Santo en nuestra vida. Y en la historia de la iglesia primitiva, cada vez que se predicaba el Evangelio, cada vez que la gente respondía al Evangelio, cada vez que la gente aceptaba a Jesús en sus corazones, había derramamiento del Espíritu Santo. Desde los 120 que empezaron, que fueron sellados con el Espíritu Santo, también cuando predicaba Pedro, cuando predicaba alguno más de los apóstoles, el Espíritu Santo se manifestaba. Entonces, en ese tiempo, cada vez que un grupo escuchaba la palabra, se arrepentía y tomaba la decisión de seguir a Cristo. Por lo regular, su decisión venía acompañada por la llenura del Espíritu Santo. Así que era un requisito que realmente muchos podían llenar. La congregación estaba sellada e identificada por estos requisitos. Número 3. Sabiduría. Para el trabajo de administración, hermanos, se necesitan algunas destrezas adicionales, aparte de lo espiritual. Podemos decir que la sabiduría es algo espiritual también, pero la sabiduría es como una destreza extra que tenían que tener estos hermanos que van a elegir. Además, tuvieron que ser consagrados con la imposición de las manos de los apóstoles. Ese es otro punto importante, hermanos. Fueron ratificados, fueron confirmados por la imposición de manos por los apóstoles. Eso es importante también. Pero bueno, si tenían sabiduría, pues no iban a batallar tanto para organizarse en la administración de los bienes. Y ahí a veces fallamos cuando elegimos a los líderes en la iglesia, porque si elegimos a alguien que no tiene mucha experiencia o que no se le facilita un trabajo, pues le dificultamos el trabajo. En lugar de ayudarles, les afectamos. Lleno de sabiduría, muy bien. Eligieron a 7. Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. ¿A quién más? Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, a Pármenas y y Nicolás. 7. Pero de estos 7 destacó uno. Pero antes de seguir con Esteban, como resultado de esta reorganización, el ministerio se fortaleció y como fruto de ello crecía la palabra del Señor. Literalmente lo dice el pasaje, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Como resultado de este problema doméstico que se atendió y que se resolvió, ayudó a que los discípulos, los apóstoles, se concentraran en el trabajo de la palabra y podían predicar más, podían dedicar más tiempo a la oración y pudiera extenderse el ministerio. Y eso ayudó a que la iglesia se fortaleciera y como fruto de eso, pues también que creciera, ¿no? Entonces, eso ayudó a que la iglesia creciera. Aquí voy a abrir un paréntesis chiquitito, porque dice en el verso, dice al final de los nombres de los diáconos elegidos, dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es el verso 7, ¿no? Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y nada más quiero hacer un paréntesis porque cuando hablamos sobre los sacerdotes en los tiempos de Jesús, normalmente tenemos una mala idea, ¿no? Estamos predispuestos a pensar en los malos, ¿no? Los que crucificaron a Jesús, los que estaban en contra de él, los que siempre le tendían trampas, los que siempre querían encarcelarlo y detener su ministerio.
ministerio. Pero el ministerio de los apóstoles, la palabra de Dios, llegó a tal modo a afectar o a crecer que hasta los sacerdotes, hermanos, estaban obedeciendo la fe, estaban entendiendo, les estaba cayendo el 20, ¿verdad? De el mensaje que también era para ellos. Si bien hubo algunos que se confabularon para aprender y acusar falsamente a Jesús y acusarlo para que lo crucificaran, como Anás, Caifás, sobre todo, son uno de los principales sacerdotes, también algunos de ellos lo defendieron, siguiendo sus enseñanzas y obedeciendo la fe. Algunos de ellos podríamos mencionar a Nicodemo y José de Arimatea, que pidió su cuerpo para ser sepultado. Aunque la Biblia no lo menciona literalmente, hermanos, pero según la tradición, Nicodemo y José de Arimatea fueron seguidores de Jesús que fueron fieles hasta su muerte. Y ellos eran parte de los sacerdotes. Y más adelante con la iglesia los requisitos para servir en la iglesia fueron aumentando. Y si al principio fueron dos nada más para suceder a Judas, después fueron otros 3 requisitos que fueron para elegir a los diáconos. También la Biblia menciona ya más adelante, cuando la iglesia estaba más organizada y cuando Pablo iba a las ciudades, a las poblaciones, estableció una iglesia, los preparaba, los capacitaba y instituía ahí también pastores, ¿verdad? Ponía pastores y unos llamados obispos, que después se les empezó a llamar obispos, y entonces los requisitos ya eran un poquito más exigentes. Primera Timoteo 3. Primera de requisitos para los obispos, del 1 al 7, también del 8 en adelante, menciona requisitos para la elección de los diáconos. Y entonces, los obispos eran los que también servían en la iglesia como líderes. Y uno de los requisitos para ser obispo era, verso 2, ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Están aumentando, ¿no? Y conforme la iglesia tenía más experiencia, un poquito más exigente se ponía, ¿no? A lo mejor hayan tenido malas experiencias en cuanto a ciertos líderes de la iglesia que les gustaba mucho el vino, que señoras, o que les gustaba mucho que no eran prudentes, ¿no? Dice el verso 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No un neófito, lo que les decía hace rato, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Se acuerdan lo que les decía del testimonio? Por eso también se les pedía a los diáconos que fueran de buen testimonio, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Esos eran los requisitos para obispos. Y para los diáconos, igual también debieron ser honestos, sin doblez, o sea, sin doble ánimo, sin dos caras, vamos a decir, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y esos también son sometidos a prueba y entonces se ejercen el diaconado si son irreprensibles. Y si vamos más adelante, hermanos, hay más requisitos también. Tito 1, de 5 al 9. Tito 1, del 5 al 9. Dice ahí como título requisitos de ancianos de obispos, ¿no? También ahí es otro resumen. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes,
administrador, como administrador de Dios, no irreprensible como el administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no lavandino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Se repiten otros de los requisitos que habíamos hablado en Timoteo. Verso 8, sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y bueno, aquí ya crecieron mucho los requisitos para ser anciano y obispo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, pero que también puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y hay otro pasaje en 1 Pedro 5, del 1 al 5, que también habla un poquito sobre cómo deberían ser, o cómo deben ser los siervos. 1 Pedro 5, del 1 al 5, habla de la exhortación a los obispos o los pastores hacia cuidar la grey o la iglesia. Dice: luego a los ancianos que están entre vosotros, verso 2, apacentad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Requisitos para servir en la iglesia, para servir en la iglesia. En cualquier área, hermanos, se necesitan requisitos para servir. Y cada vez más. Si vamos al libro de la disciplina, ¿quién conoce el libro de la disciplina de la Iglesia Metodista? Un poquito. Bueno, hay un libro que la Iglesia usa como guía para la administración de la Iglesia, y ahí vienen los requisitos que debe de cumplir. Por ejemplo, los gabinetes de jóvenes, los gabinetes de Legión Blanca, los gabinetes de varones, los funcionarios, los administradores, qué requisitos deben de llenar. Y hermanos, ahora hasta estas fechas, como ha avanzado la historia y la tradición y la experiencia, si van a los requisitos para ser pastor, no sé, son como 2 hojas, un chorro de artículos, ¿no?, de los requisitos para ser pastor hoy en día. Es importante, hermanos, los requisitos que debemos cumplir para servir. Hasta aquí la iglesia ya se había organizado, ya había crecido, y de este grupo de 7 hermanos, de este grupo de 7 diáconos sobresalió uno. Desde que se menciona en el pasaje, es el que menciona en el número 1, pero además agrega en el pasaje Esteban, lleno de gracia y de poder. Bueno, antes, Esteban, varón lleno de fe, en el verso 5, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. De los demás no menciona exactamente, pero ahí ellos mencionan, el pasaje menciona, ¿no? Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Él ya destacaba. Y si ya después, del 7 en adelante, sobresalió uno de ellos, y este fue Esteban, identificado como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder, y que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La Biblia no habla mucho literalmente de la vida de Esteban, pero sí sabemos algo por la tradición y también que han deducido de la historia y de los pasajes bíblicos algunos estudiosos de la Biblia, y que también es fácil deducir. Se cree que ese ministerio que ejerció Esteban, donde hacía señales y prodigios, los hacía en las sinagogas de algunas regiones de Asia, las que se mencionan ahí específicamente: Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Es muy probable que ese ministerio que realizó Esteban fue en esa región. Y recuerden que su encargo de Esteban, ¿cuál era? Servir mesas.
servir las mesas, ¿verdad? Para eso lo eligieron, ese era su cargo, para eso lo habían elegido. Pero Esteban era un hombre lleno de fe y de gracia y de poder del Espíritu Santo, y él también predicaba, al igual que otros diáconos también predicaban. Entonces, eso lo hizo sobresalir de los demás. Esteban, se supone que hay nacimiento judío, pero llegó por la diáspora o por la dispersión, como se conoce, y su trabajo no se limitó a servir las mesas. También fue un poderoso predicador del Evangelio, y él desarrolló su ministerio en estas regiones que se mencionan ahí en el Evangelio, en el libro de Hechos. La predicación de Esteban, hermanos, y su crítica a las autoridades religiosas lo llevaron a ser acusado de blasfemia, y parece que en esa época tenían fama, ¿no?, de acusar a la gente de blasfemia, y después en la época medieval, en la historia también, a muchos llevaban a la hoguera por acusarlos de blasfemia. Pero bueno, se acostumbraba también nombrar testigos falsos que hablaran contra los siervos de Dios y los acusaran. Entonces su crítica, su predicación lo llevó a ser acusado de blasfemia. El pasaje dice ahí al final, literalmente, en medio del concilio, cuando lo llamaron, ¿no?, lo querían juzgar, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Este varón que había sido elegido por sus características, por los requisitos que reunía. Además de eso, él tenía algo muy especial, que era que su rostro se veía como el rostro de un ángel. ¿Qué significa ver el rostro de alguien como el rostro de un ángel? Es algo muy especial. La descripción del rostro de Esteban como el rostro de un ángel en Hechos 6:15 es más que una descripción física, es una descripción de su interior, de su vida espiritual, de su llenura del Espíritu Santo. No se trata de que en un instante prodigioso y maravilloso se convirtiera en un ángel y le salieron alas y se no lo abrió la cruz. No, era su imagen, sus rostros, lo que él tenía en su corazón y en su vida, lo que él reflejaba. Su poderosa presencia resaltaba la profunda transformación espiritual experimentada en su vida. Su rostro, iluminado por la gracia divina, reflejaba su santidad y su rectitud que irradiaba hacia el exterior. Y esto también fue visible en los casos de Moisés, cuando subió al monte a hablar con Dios y regresó, y él se cubrió el rostro porque reflejaba una luz, una presencia especial. Y también el Señor Jesús, cuando en la transfiguración, en el jardín del Olivar, cuando oró, también él reflejaba esto. Entonces es una experiencia que han pasado algunos siervos de Dios. Era una manifestación visible de la presencia del Espíritu Santo, un testimonio silencioso de su fe inquebrantable y su vida consagrada a Dios. Y no se trataba nada más de una imagen física convencional, sino de una belleza espiritual que emanaba de su interior, un reflejo de la gloria celestial que habitaba en él. Ahora, mi pregunta es, ¿nosotros reflejamos esa belleza, esa vida espiritual? Voltea a ver a su hermano, a ver si se refleja, si se parece a un ángel. Los que son parejas sí van a ver a su pareja como un ángel, pero... Ay, qué bonito. ¿Qué reflejamos, hermanos? ¿Qué reflejamos? Siga orando por eso. Yo también tengo una pregunta. ¿De dónde salieron esos nuevos discípulos? ¿Qué preparación tuvieron? Porque también, hermanos, el liderazgo ya
había crecido, ya se había preparado más, había crecido tanto, hermanos, que aquí se nota que un buen trabajo que estaban haciendo los apóstoles en cuanto a la preparación y crecimiento de los discípulos. Y no solamente los apóstoles, sino la comunidad en general, están haciendo un buen trabajo en cuanto a capacitar y a seguir a Jesús, sus enseñanzas. Y en base a eso estaban teniendo gente que era preparada. Entonces, eso es lo que buscamos también en la iglesia. Por eso es importante venir a la iglesia, por eso es importante venir a los estudios bíblicos, por eso es importante venir a sus organizaciones, por eso es importante venir a las veladas. Hoy hablábamos en la escuela dominical en los jóvenes y decíamos, ¿cuál es la importancia de venir al templo? Porque la diferencia entre el templo y la iglesia es que el templo es el edificio, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la importancia de, como iglesia, venir al templo? Porque algunos dicen, yo puedo estar en mi casa y allá puedo orar, allá puedo cantar, allá puedo leer la Biblia, de todos modos. Pero la Biblia es específica y habla de no dejar de congregarnos, hermanos, como algunos tienen costumbre, por costumbre. Ellos tuvieron un crecimiento, hermanos, porque seguían las enseñanzas del Señor, porque se reunían para orar, porque se reunían para compartir las cosas como si fueran una sola familia. Y entonces hicieron un buen trabajo como iglesia. Yo espero que estemos haciendo un buen trabajo como iglesia. Y espero que como congregación también nosotros ayudemos a que se logre un buen trabajo como iglesia, ¿verdad? Porque si a veces preparamos un programa muy elaborado y la pastora pasa horas preparándose días para un sermón y luego vienen 2, 3, 4, 5, 35 a veces, y pues ya todo lo que preparó la pastora, pues a veces uno se siente mal como un predicador, como pastor, como administrador, como dirigente, cuando la congregación tampoco responde, ¿no? Y es como un círculo. Sí. Quiero comentarles, hermanos, cuando servimos a Dios, debemos apuntar hacia la excelencia. Eso es algo que nos ha estado predicando la pastora, no de hace poco, todo el tiempo, ¿no? Cuando servimos a Dios, debemos apuntar hacia la excelencia, hacia lo mejor, dar lo mejor de nosotros. ¿Saben cuál es un pleito casado que yo traigo con la iglesia de mucho tiempo? De que muchas veces improvisamos, yo también, muchas veces improvisamos. Y como iglesia no hemos podido salir, ya vamos saliendo, pero somos muy dados a improvisar y nos toca dirigir y llegando aquí vamos, ¿qué salmo vamos a leer, no? Y nos toca la alabanza y ¿qué canto voy a poner, no? Es un ejemplo extremo, ¿no? Pero es algo que yo siempre he estado, y gracias a Dios más, ayer tuvimos un desayuno para varones, y lo estuvimos planeando con tiempo, lo estuvimos organizando, nos pusimos de acuerdo, y gracias a Dios el Señor se manifestó y tuvimos una bonita reunión, más que nada bendecida, más que bonito, bendecida, pero tuvimos que prepararnos todo con tiempo. Entonces, en cualquier área que trabajemos, hermanos, debemos apuntar hacia la excelencia. Si yo soy la presidenta de la Legión, si soy el presidente de varones, si soy la presidenta de jóvenes intermedios, cualquier cargo en la administración, cualquier cargo en la iglesia, el maestro, el hermano Cándido, todos tenemos que apuntar hacia la excelencia, porque tenemos un trabajo que es para Dios, para un Señor que nos ama, que dio su sangre con nosotros y que quiere que su iglesia crezca en excelencia. Entonces, pues empezamos por asistir, ¿no?, a la iglesia, empezamos por apoyar, por cumplir con nuestros compromisos. Yo recuerdo que cuando me dijeron que para ser miembro de la iglesia metodista me leyeron ahí el ABC que están estudiando ahí el hermano Daniel con su maestra, nos dijeron que para ser miembro de la iglesia, en la disciplina dice, para ser miembro de la iglesia, tú te comprometes a cumplir con ciertos requisitos también, que son apoyar con tu asistencia, con tus ofrendas y con tus diezmos, con tus oraciones y con tus diezmos, ¿verdad?
Entonces, eso es un compromiso que uno adquiere cuando se hace miembro de la iglesia. Entonces hay que revisar si estamos cumpliendo con esos requisitos por los que fuimos aceptados como miembros de la iglesia. Debemos seguir los mismos parámetros que los apóstoles y que la iglesia puso para servir en la iglesia, aún en las áreas que nos parezcan de menor categoría, como lo dije al principio, o de menor importancia. Esta semana apareció un boletín de la Legión Blanca de Servicio Cristiano, ahí en la página WhatsApp de la iglesia. Les invito a que lo revisen, hermanos, y que lo lean. Ese boletín se llama Reflejar a Cristo para que el mundo crea. Reflejar a Cristo para que el mundo crea. Hoy en día es difícil encontrar un rostro que refleje a Jesucristo. Si la gente nos viera y viera que nuestro rostro refleja a Jesucristo, o que brilla, o que está como el rostro de un ángel, como vio este hermano, pues la gente nada más de vernos se va a convertir. Dicen que una hermana viejita estaba repartiendo folletos y evangelizando en la calle, y le entregó un folleto a una muchacha y le dijo a la muchacha: ¡ay, yo también soy cristiana! Y que la viejita, no digo que lo hizo bien, pero le dijo: pues que se te note. Yo no sé si la gente nota que somos cristianos por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de desempeñarnos, por nuestro testimonio en el trabajo, por nuestra forma de relacionarnos con nuestra familia. Entonces, la invitación es esa, hermanos, que podamos reunir los requisitos que nos pide el Señor, no tanto los que la iglesia ha establecido, sino, la iglesia estableció los requisitos en base a las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles, pero también los requisitos que el Señor nos ha puesto, que podamos reflejar en nuestra vida, y que a través de ese reflejo la gente crea y se acerca al Señor. ¿Ustedes creen que la gente se puede acercar a la iglesia por nuestro testimonio? Sí. ¿Creen que se puede acercar por lo que reflejamos en nuestra vida? Sí, hermanos, sí. La gente mira y dice: mira, ese es diferente. Sí. Y yo he escuchado que algunos han dicho: yo sabía que tú eras hermano. Sí. Yo sabía que tú eras hermano. Sí. ¿Por qué? Porque los miran diferente. ¿Por qué no oramos, hermanos, y le decimos al Señor que queremos reflejar? Y a lo mejor Dios no nos hizo algunos de nosotros no nos hizo tan bonitos como para tener el rostro como de un ángel, ¿no? Pero sí nos ha hecho hermosos en nuestro interior, y esa hermosura se puede reflejar a través de nuestros rostros. Vamos a orar. Padre, esta mañana te agradecemos porque tu palabra habla en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que podamos, Señor, cumplir con lo que tú nos has pedido, Señor, como requisitos para servirte. Que podamos entender que cada uno de nosotros tiene un trabajo, una misión dentro de la iglesia, y que debemos realizarla con excelencia, Señor. Que podamos reafirmar nuestro testimonio, que podamos reflejar en nuestra vida que somos tus hijos y que somos diferentes, y que este mundo y sus corrientes no nos arrastren a grado de confundirnos, Señor, entre la humanidad, y a grado de seguir las corrientes y las ideas, Señor, que no están bien delante de ti. Te pedimos que podamos lograr eso, Señor, y que a raíz de eso también podamos crecer como iglesia, como congregación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Dios bendiga, hermanos.